Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quiero proponerles una idea sobre la mejoría de sus propias vidas. Como ustedes sabrán, o si no saben, soy terapeuta. Hace más de 30 años que practico la filosofía védica. Soy un brahman, me dedico al conocimiento del ego, la mente, la inteligencia. Es mi tema, ¿no? Y doy terapias para principalmente enfocarnos en las creencias limitantes que se instalan en el inconsciente, que es una de las partes de la mente. El inconsciente, el subconsciente, el consciente, son diferentes divisiones de la mente. Imagínate tu cuerpo como una casa a donde tienes diferentes lugares, cuartos de la casa, ¿no es cierto? Entonces la mente tiene un lugar específico, físico, sutil, que a diferencia de lo que nosotros tocamos, que es el físico grosero o burdo, el cuerpo sutil tiene muchísimo más poder en relación a nuestras acciones que el propio cuerpo físico, porque el cuerpo físico no es más que el instrumento de la mente, de la inteligencia, del ego falso, del alma, diferentes versiones de nosotros mismos y herramientas que nosotros utilizamos, como la mente, la inteligencia, el ego falso. Este cuerpo nos sirve para lograr que nuestras acciones generen las sensaciones que nosotros tenemos que experimentar para poder conocernos verdaderamente a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros tenemos actitudes en la vida con intercambios con cualquier tipo de personas, se van estableciendo circunstancias de programación mental en relación a lo que estamos teniendo como intercambio con las otras personas, en la sociedad misma, en la escuela, cuando comenzamos con nuestros padres, los parientes, todos los parientes que se nos cruzan, las circunstancias intensas que nos hacen sufrir o disfrutar situaciones, establecen creencias en el inconsciente y son como agentes durmientes que en momentos específicos que tengan relación con ese tipo de creencia limitante específica, activan su presencia en nuestras vidas y dictaminan el programa que nosotros tenemos que accionar en el día a día, o sea, en el consciente inmediato. En el consciente inmediato nosotros decidimos, yo soy consciente de ponerme los lentes. Eso es una actitud consciente. Tengo una sopa enfrente mío y tengo un tenedor y una cuchara. Conscientemente utilizo la cuchara porque saco mis conclusiones y entiendo. No es algo automático. El automático es el inconsciente, el que manda instrucciones como respirar, el latido del corazón y muchas otras cosas que suceden sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, un hombre que tiene diferentes tipos de situaciones con su madre cuando era pequeño o con la representación del rol femenino en su vida cuando él era pequeño, establece un montón de programaciones en relación a la mujer y cuando crece, al nosotros no tener el adiestramiento, la educación apropiada para saber la diferencia de los patrones de conductas que sucedían con nosotros cuando éramos niños y lo que está sucediendo cuando somos grandes, utilizamos los patrones de conductas del programa que estaban instaurados en nuestro inconsciente para buscar un tipo de mujer específica relacionado al trauma que veníamos cargando, porque ya se transformó en trauma, debido a que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. Nuestra realidad cambió, nosotros somos personas diferentes. Yo no soy la misma persona que hace 10 años, que hace 5 años, que hace un minuto. Cambié definitivamente y cambian mis percepciones de la realidad, así como las herramientas que estoy utilizando para interactuar con el mundo. Herramientas, léase, mente, inteligencia, ego falso, el ego real. El alma propiamente estuvo teniendo su propia evolución, ¿no es cierto? Entonces, de una manera u otra estamos utilizando herramientas obsoletas para vivir el presente
que estamos viviendo hoy en día. Y entonces buscamos mujeres que están relacionadas al perfil de nuestra madre. Las mujeres buscan padres en relación al rol masculino que se les implantó como programación relacionado a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. ¿Y qué pasa si hubo abusos, si hubo maltratos, si hubo o aquel otro tipo de mantra? Tu abuelo dice un mantra en relación a cualquier cosa. Suponete que tu abuelo tenía miedo en viajar en avión. Y viajar en avión te mata. Y él lo repetía muy a menudo cada vez que veía un avión. Y vos eras un niño o una niña, ibas jugando con él. Y estás completamente traumatizado con viajar en avión. ¿Por qué? Porque te establecieron una programación dentro del inconsciente. Y así con todo, con las parejas, con el dinero, con tu situación física, con tus relaciones, con las amistades. Todo esto sucede de una manera natural por el solo hecho de que la mayoría de los padres no son conscientes de cómo están constantemente instaurando programaciones en la mente de los niños, que a todo esto tienen una edad generacional completamente diferente a la de nosotros como padres. Por ende, al tener 20, 30 años de diferencia, hoy en día principalmente se ve como los padres, yo me crié sin internet. Un padre que hoy en día tenga 50 años se crió sin internet y le cuesta mucho entender la mente de un niño que está dependiendo del internet. Le cuesta mucho entender la mente de un niño que está forzado a estar dentro de este mundo virtual y todo esto, lo que implica todo eso, porque el niño está interactuando con sus amigos, interactuando con más personas y de una manera u otra todos practican lo que está sucediendo socialmente. Entonces, o lo isolás al niño para que tenga otro tipo de vida, o le explicás las diferencias entendiéndote tú como alma evolucionando o en un proceso evolutivo, el padre, y tratando de encontrar la forma de traducir tu comprensión de la realidad a su comprensión de la realidad, o sea, utilizando la empatía. Y es solo así que podemos, como padre, tener la capacidad de instruir a los niños en esta generación. Por eso tendríamos que nosotros, los padres, trabajar nuestra disonancia cognitiva en muchos aspectos. Entonces es muy difícil que haya mayoría de padres conscientes. ¿Por qué? Porque la mayoría simplemente seguimos el patrón de la conducta sobre cómo instruir a los niños según lo que nosotros recibimos. También está ese punto. Nosotros como hijos recibimos un patrón de conducta completamente diferente con nuestros padres que estaban muchísimo más distanciados del internet, de la virtualidad, del viajar, de la globalización, de tantas cosas que sí o sí nos cambiaron. Entonces, cuando a veces pasamos patrones generacionales de nuestros abuelos a nuestros padres, a nosotros, y nosotros le instauramos a nuestros hijos cosas que vienen de nuestros abuelos, es una locura porque no encaja en lo más mínimo. Nuestro hijo no tiene nada que ver con nuestro abuelo a nivel de entidad, individuo, identidad, interacción con la sociedad. Y ahí es donde están nuestros conflictos, en el inconsciente, que se establecieron las creencias limitantes que en algún momento alguien plantó. Y justamente ahí es donde estamos nosotros, estableciendo intercambios mientras que vamos plantando programas que limitan al alma a las creencias nuestras y esa alma tiene que vivir nuestras creencias. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque no tuvimos la capacidad de hacer una terapia, hacer un autoanálisis, hacer una verdadera búsqueda introspectiva de lo que realmente nos está pasando en el inconsciente, o tener una guía que nos ayude a comprender qué es lo que le pasa a nuestra mente. ¿Por qué atrae este tipo de situaciones? ¿Por qué a veces me frustro, me deprimo, estoy en ansiedad? ¿Qué me afecta? ¿De dónde surge todo esto? Y es importantísimo tener personas que nos guíen en este conocimiento, y a eso es justamente a lo que me dedico, a tratar de ayudar a las personas con las terapias que les ayuda a remover estas creencias limitantes que mayoritariamente se desvanecen en el momento en que la persona toma conciencia de su presencia
Es muy simple, es como de repente te cortaste y no te diste cuenta y alguien te dice, hey, mira, estás sangrando. Y vos no te habías dado cuenta. Cuando alguien te hace que te des cuenta, tomas conciencia. Eso es lo mismo que pasa con nuestros pensamientos. Hay veces que cuando nos dicen, mira, este es el pensamiento específico que te está bloqueando en el ingreso de tu economía, en la felicidad, en tu depresión, es ahí a donde está el origen de tu depresión, de tu ansiedad. Cuando alguien logra mostrarnos eso, es tan grande el poder que se manifiesta en el individuo cuando él mismo toma conciencia de eso, que ese simple poder ya es un 80% de la solución de el remover esa creencia limitante, y con la ayuda del terapeuta muchísimo más todavía. Por eso que es tan importante desbloquearnos para poder finalmente llegar a vivir nuestra verdadera identidad, la autenticidad en su máxima exponencia. ¿Por qué uno dice en su máxima exponencia? Porque es nuestra máxima exponencia. No hay una máxima exponencia general. Cada individuo tiene la propia en todos los aspectos. Cada uno de nosotros tenemos que desenvolver la percepción de la conciencia en relación a nuestra vivencia, a nuestras experiencias, a nuestra conciencia y a nuestro karma. Y ahí es donde está el punto, que cuando nosotros vivimos las creencias limitantes de otras entidades que están programadas en nuestro inconsciente, estamos viviendo las experiencias de otros en nuestra experiencia y no encajan porque son programas incompatibles, no son programas relacionados a nuestro tipo de hardware. O sea, nosotros somos como una computadora y nos has instalado, suponete que tú eres Apple y te instalaron programas de Windows, no va a funcionar. Por más de que puedas poner un emulador, que significa que puedes poner algo que lo haga compatible, o puede ser utilizable, o puede ser simplemente una apariencia de que es el mismo programa, pero no va a ser el original, no va a ser tu programa. Y ahí es donde está el punto. Con las creencias limitantes estás viviendo el programa de otra persona en tu realidad y nunca va a poder llevarte a un estado de conciencia que puedas desenvolver, que te ayude a desenvolver la felicidad de tu verdadera identidad, tu auténtica identidad, la que tú mereces vivir, la que tú tienes que darte permiso para vivir. Y a todo esto las terapias mías están relacionadas al remover esto, pero con el entendimiento del karma, del dharma, de la naturaleza del alma, basado en los Vedas, cosa que hoy en día aquí en Occidente creo que nadie hace, y si lo hace no me he enterado, pero la mayoría de las terapias que existen están relacionadas a la base psicológica de Freud, de otras variantes, pero muy pocas personas hacen un análisis de lo que es el conocimiento védico, la psicología védica. Es impresionante. En sánscrito, las creencias limitantes son consideradas como rituales. En realidad, la palabra samskars o los sanskaras, a veces que se le agrega una A innecesariamente, principalmente los occidentales que no saben pronunciarlo, me incluyo, ojo, hay muchas palabras, sansara, el sansar, ¿no? Que se le agrega la A, pero este no es el punto. El punto es que el samskar son rituales que han sucedido en nuestras vidas. En los Vedas se habla de estos rituales conscientes que uno utiliza para hacer una transición en un momento dado de su juventud, en una niñez, para empezar otra etapa de desarrollo. Pero nosotros en Occidente y en India también, muchísima gente tiene este tipo de traumas, que son los sanskars inconscientes que suceden, que están relacionados a cómo se instalan estos programas dentro del inconsciente, y son rituales en realidad. Son rituales que suceden, como lo que hablaba del el abuelo que tenía miedo de viajar en el avión y su frase, el avión te mata, viajar en avión te mata, ¿no es cierto? Ese es un mantra que uno puede repetir, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Bhurvubha Swahatat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo. Es un mantra, ¿no? Man, mente, tra, liberación, pero está el mantra
que no libera tu mente, la estanca en creencias que son justamente lo que estamos tratando aquí, límites, obstáculos que no te dejan tener una mente limpia, una mente que se transforme en una verdadera herramienta para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento de la concientización de lo que realmente eres, tanto como alma espiritual y también más allá, entender quién eres tú como alma espiritual, porque una cosa es que entiendas que eres un alma. Ahora, ¿quién es ese alma? ¿Qué es la verdadera? ¿Quién es? ¿Cuál es la verdadera identidad del alma en el plano espiritual? ¿Quién eres tú en relación a Krishna, a las entidades espirituales que están en otro plano? Porque aquí en este plano, momentáneamente, sos Pedro, Juan, María, el esposo, la esposa, el hijo, lo que quiera, puede ser el abogado, el criminal, cualquiera de los títulos que tu karma quiere establecer sobre la momentánea situación que estás viviendo. Pero la identidad del alma es aquella que está acompañándonos de modo dármico desde tiempo inmemorial. ¿Por qué digo inmemorial? Porque no conoce ningún tipo de memoria, no tiene principio ni fin. Es nuestra identidad original la que realmente va mucho más allá del concepto kármico, de las millones de vidas que venimos pasando y las máscaras que venimos viviendo en diferentes cuerpos. Entonces, todo este tipo de terapias me dedico justamente a hacerlo para que la gente tenga la oportunidad de despertar la conciencia de lo que realmente son, y al despertar la conciencia del alma, estamos entrando en contacto directo con lo que es la constitución del alma, o sea, el Dharma y su servicio natural. ¿Qué es el alma? Implica Sat-Chit Ananda, lo que habíamos explicado previamente, que sería Sat, eternidad, presente constante, la vivencia de un presente constante. Chit, conocimiento, el conocimiento de lo que realmente somos, y Ananda, la felicidad. Esa es la composición del alma. Todo el conocimiento es un ser eterno y felicidad. Esa es la composición de lo que somos. Por ende, cualquier circunstancia que nos distancie de esa realidad es maya, la ilusión de este mundo material o aquello que no es real. Momentáneamente estamos vivenciándolo, pero no es la realidad eterna, no tiene nada que ver con nuestra realidad en el plano de la conciencia. Así que les ofrezco que se acerquen a mí, que entren en contacto, que empecemos a charlar sobre las terapias y tomen el coraje necesario, porque no es una cuestión económica, es una cuestión de determinación de sacarte tus propios límites, de mejorar tu calidad de vida, de comprender que eres merecedor de todo este estado de conciencia, de permitirte a vos mismo ser merecedor, de merecer de verdad lo que realmente eres, aprender a saber cómo, de qué manera, qué es, qué se siente y establecerlo como un hecho irrevocable, al vivir mejor. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Espero te haya gustado, ponete en contacto, suscríbete al canal como siempre y déjale un comentario para que entremos en contacto y de esa manera podemos empezar a charlar sobre las terapias. Nos vemos pronto. Radhe, radhe.